Acá estamos con el ministro Luis Caputo. Ministro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Pablo. Trabajando. Trabajando, ya lo sé, me consta. Gracias en primer lugar por recibirnos aquí. Y para ir al fondo de la cuestión derecho, eso es lo que están haciendo en estos días. ¿Frente a qué estamos? Hemos escuchado una propuesta de un ajuste fiscal, puede decirse clásico. ¿Vamos a un cambio de régimen económico? ¿Esta es la primera parte de un programa, una primera pieza de un programa mayor? Bueno, estamos en una catástrofe, ¿no? Total. Lo que se heredó, como ya lo dijo el presidente, y también yo lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, es la peor herencia de la historia, lo que ya sabemos, ¿no? 15 puntos de déficit fiscal, 3 bases monetarias en pasivos remunerados, 100 reservas en el Banco Central, inflación ya ahora no del 300, sino si anualizás los últimos 15 días, ya estamos en una inflación del 3.000, arriba del 3.000, 3.760. ¿La inflación reprimida cuánto la calculan? Y bueno, fíjate que esto salta a raíz de las elecciones, en el momento que el gobierno pierde, se empiezan a liberar precios, empieza a desaparecer como ese control de policía, el rezago de la política monetaria, viene dando razón de 1% diario, que si lo analizás estás en el entorno de los 3.700, o sea, que no son exagerados los números. Estamos con un paciente que literalmente está en terapia intensiva. Pero está pasando algo diferente, me da la sensación en la gente. Esto se padece cuando uno va al supermercado, cuando uno se enfrenta a tamaña subida de precio, asusta a cualquiera. No importa los ingresos que uno tenga, por supuesto a los que menos tienen da pánico. Pero hay como un entendimiento mayor que en 2015, por ejemplo. Administración que le tocó, de la que le tocó participar. Y esto siempre lo dice el presidente Macri. En aquel momento parecía que no había noción de la herencia. Esto es mucho peor. Y ahora sí hay noción. Sí, hay más conciencia, definitivamente. Tiene mucho que ver, tiene mucho mérito el presidente en esto, porque el presidente es el que ha venido educando a la gente durante los 2 últimos años, anticipando primero que esto es lo que iba a pasar, y efectivamente tuvo razón, y pasó, y tenía su lógica, porque todas las políticas que se venían tomando eran erróneas. Entonces, hoy estamos viviendo las consecuencias esas. Y es importante que se entienda que las consecuencias de los próximos meses también van a ser esas. Por lo que decía antes, por ese rezago de la política monetaria y por ese absurdo intento siempre de controlar precios. La inflación que se viene, y quiero ser muy claro en esto, es, digamos, la consecuencia de las políticas pasadas. El programa de estabilización nuestra, ¿sí?, es precisamente antiinflacionario, viene a contraponerse a eso. Y contestando tu pregunta, sí, es un plan de estabilización bien ortodoxo, clásico, que es lo más importante y lo primero que teníamos que hacer. O sea, recibimos un paciente en terapia intensiva, primero hay que sacarlo de terapia intensiva, no lo podés mandar a hacer deporte al día siguiente. Estamos en ese proceso y muy confiados porque estamos haciendo lo que hay que hacer y lo único que se puede hacer. Estamos conociendo el punto de partida. ¿En el punto de llegada hay un cambio de régimen económico? Bueno, el presidente siempre hizo campaña, ¿no?, con la dolarización, el cierre del Banco Central. No se han perdido esas banderas. Esas banderas, no. Mucha gente lo pregunta y siguen siendo banderas. Se entiende que no puede ser el punto obviamente de partida. Entonces, pero sí el punto de llegada, un objetivo. Y el punto de partida, como estábamos diciendo recién, es el de controlar este caos. Quiero tratar de aprovechar el tiempo lo más que puedo. Se viene un decreto de mega desregulación, esto es lo que ha trascendido. Le voy a preguntar por qué están preparándolo, están especulando o en todo caso calculando cuándo lo darían a conocer. ¿Es así? Sí, no tengo precisión de eso, Pablo, porque está trabajando la Secretaría Legal y Técnica en eso, con lo cual no te puedo adelantar mucho porque están en eso, sí, va a haber también una ley. Pero ese decreto de desregulación
es abarcativo y supongo que contendrá todo aquello que no deba pasar para ustedes exclusivamente por el Congreso. Sí, al igual que digamos que lo que se va a llamar la ley de reforma de los estados, que se llamaba ley ómnibus y ahora va a ser un paquete de leyes. Sí, bueno, apunta a simplificarle la vida a la gente, a reformas más estructurales de diferente índole, de índole política, económica, social, pero digamos focalizado más en esto, en mayor transparencia, reformas estructurales, boleta única, eliminación de las PASO, financiamiento de la política, digamos, ese tipo de cosas. Le voy a dar un ejemplo de lo que imagino. Usted respóndame. La AFIP depende de usted. Sí. Me decían amigos que están de los dos lados del mostrador, son economistas y también son empresarios pyme. El ministro de Economía o el Poder Ejecutivo tienen en su poder, sin necesidad de que pase por el Congreso, desregulando una cantidad de aspectos de la AFIP para el pequeño emprendedor, para el comerciante, las fuerzas liberadoras en lo que puede generar en la actividad económica, empieza a compensar todo lo doloroso que es el ajuste. ¿Lo tienen en cuenta eso? Sí, lo tenemos en cuenta. O sea, son, como digo, todas medidas tendientes a facilitarle la vida a la gente. Todo lo que sufrís todos los días, desde cosas que son costosas en lo económico hasta costosas en tu tiempo, en lo personal, esas cosas que molestan. Entonces, apunta a eso, a simplificarle y a transparentar, a simplificarle la vida a la gente y a transparentar cosas que hoy todos sabemos que son medio turbias. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que ocurra eso? Es lo que te digo, ¿no? Pero ¿podría caber algo en este decreto de regulación? Todavía no se sabe. No Cuando hablábamos con el presidente cuando era candidato, lo hicimos en varias oportunidades, tenía un nombre impectore. Después supimos que era Luis Caputo. Un especialista para desarmar lo que el presidente planteaba que parecía ilógico, que era las LELIC. Ilógico para que lo entendiera el gran público, porque es un aspecto técnico. ¿Qué pasa con las LELIC? El gran monstruo que había que desarmar para que ese monumento de pesos no se fuera a dólar y generara hiper. Bueno, a ver, el corazón del programa siempre fue fiscal. En coincidencia con el presidente en eso siempre fue absoluta. Y él confió en mí particularmente en esto, contra lo que se dice. O sea que el presidente veía en Caputo un fiscalista. Yo siempre fui fiscalista y esa simbiosis con él estuvo desde el minuto uno. Y digamos, el corazón siempre fue eso. Ahora, el presidente siempre dijo y reconoció también que dado los 20 puntos de financiamiento del déficit con emisión monetaria, eso además había originado un problema monetario que hacía muy difícil salir del cepo, digamos, sin generar riesgos, sin correr riesgos, digamos, muy grandes. Mejor dicho, corriendo, no sé si lo dije bien o mal. Pero bueno, entonces, el corazón sigue siendo fiscal, eso no se pierde. Dentro de este programa de estabilización tenemos esta ancla fiscal que es en la que hay que confiar para disminuir la inflación. Hay un shock cambiario, como sabés, porque hemos subido el tipo de cambio oficial a 800, y el complemento lo ha hecho el Banco Central con las medidas que ha tomado de índole monetaria. Contestando tu pregunta, ya hay una reducción importante en esto desde el momento en que como Tesoro no le vamos a pedir más financiamiento al Banco Central. 1/3 de la emisión de pesos es financiamiento del Banco Central al Tesoro. Nosotros estamos haciendo dos cosas acá. Una, garantizando la independencia del Banco Central, ¿no? Porque yo no le voy a pedir más pesos, y dos, reduciendo entonces la emisión fuertemente. ¿Cómo va a ser para que las LELIC o los pases, que ha sido el otro instrumento financiero, se queden en pesos a tasas negativas y no vayan al contado con liquidación? Bueno, el esquema que hemos armado, por eso digo, es un esquema muy complementario dentro de lo fiscal, cambiario y monetario, muy complementario. Y por eso, fíjate que la reacción del mercado ha sido muy buena, porque el shock cambiario nos ha permitido reducir el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial, lo que se llama crawling, al 2%, de manera que la tasa en pesos va a quedar muy por arriba del crawling y eso va a
fomentar la liquidación de exportaciones, de manera que el Banco Central vuelva a reconstruir reservas, pero también seguramente va a ser ex post negativo esa tasa en términos reales, lo que también va a ayudar a descomprimir las LELIQs. Y adicionalmente, también estamos en un esquema digamos, de solucionar la deuda comercial. Te adelanto. Y a propósito, explíquele a la gente, hoy salió muy fuerte el kirchnerismo, la oposición al actual gobierno a decir que estaban estatizando la deuda comercial. No, chicanas políticas baratas. Explique a la gente por qué no. Lo explico, porque es deuda, porque digamos, es dólares que ya habían sido aprobados para que el central se los diera a los importadores, y cuando los importadores se los fueron a pedir, el Banco Central no los tenía y no se los pudo dar. Entonces es obvio que le debe esos dólares. Ahora, también es obvio que esos dólares no están, porque no nos han dejado un dólar en el Banco Central. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo que vamos a hacer, que es ofrecerle un menú de alternativas a esos importadores que lo entienden perfectamente, de manera de postergar esa... Un bono futuro. Sí, exactamente. Y eso a su vez va a descomprimir dos cosas. Va a permitir también reducir este overhang monetario, como se dice, las famosas LELIQs, y a su vez, no me quiero poner muy pesado en esto, hace las veces de estabilizador del tipo de cambio libre. Por lo tanto, es una combinación, es una trifecta muy potente. No quiero, sé que aparte es el Messi de la finanza, algunos me decían, es Luis Caputo. Bueno. Desafortunado como comentario, pero bueno. Pero bueno, se dijo así alguna vez. Bueno, pero le quiero preguntar este punto en particular. ¿Es sostenible un dólar oficial 8.20 con una actualización del 2%, con el rezago inflacionario, con una inflación del 20, del 30 para los próximos meses? Sí, es sostenible. O sea, de ahí se debe lo que se dice, no sé cómo decirlo, el overshoot del tipo de cambio. En vez de llevarlo a un nivel relativamente bajo, se lo llevó prácticamente al nivel del dólar libre, a sabiendas, porque hemos heredado esta inflación, ya sabíamos que iba a venir una inflación del 20 o del 25. En el cálculo del dólar a 800, que hoy es 8.20, claro, está implícito eso. Está implícita la inflación reprimida. No, digamos, está implícito el poder contener esa inflación reprimida, porque si nosotros lo subíamos a 500, por decirte un ejemplo, la inflación iba a venir igual, porque es la inflación de la administración pasada tapada. Bien. Déjame que termino este concepto, porque es importante. Si lo hubiéramos llevado a un nivel de 500, con la inflación que ya sabíamos que venía, entonces el mercado y la gente enseguida iban a estar pronosticando que iba a haber una nueva devaluación, porque iban a decir 500 con inflación del 25 en 30, en cambio del 800 se lo aguanta. Se lo pregunto finalmente, para que cerremos este capítulo, quiero hablar de los jubilados, quiero hablar de los salarios en general. Me estaba diciendo que no va a haber una nueva devaluación de esta magnitud en el corto plazo. No, de ninguna manera. Plazo. No, de ninguna manera. No. ¿Qué pasa con los jubilados? Escuché las declaraciones que hizo ayer a otros colegas que van a eliminar la actual fórmula de actualización para actualizar por decreto. ¿Eso lo hacen para mejorar a los jubilados o para manejar la licuación que se necesita por el volumen que representa el sistema previsional? No, para mejorar a los jubilados, no tengas ninguna duda. O sea, pensá que hoy los jubilados ya están en una jubilación de la mínima de 105.000 pesos. Con lo que vos ya sabés, que la inflación que se viene, y a sabiendas que los jubilados reciben, o sea, se les incrementa esos haberes en función de los 12 meses anteriores, una cuenta simple, los jubilados iban a perder en términos reales, o sea, en términos de poder adquisitivo, todavía 25 a 40% más. Es una fórmula realmente malísima. ¿Los jubilados cuánto perdieron hoy? ¿Cuántos calculan que han perdido hoy con la fórmula actual? Y con la fórmula actual han perdido en términos reales y casi algo así como 23%. Entonces, imagínate que siguieran perdiendo durante los próximos 4 meses producto de esa fórmula. Entonces, la fórmula, te insisto, no le sirve a nadie, porque cuando la inflación sube no le sirve a los jubilados porque los atrasa cada vez más.
Cuando la inflación baja no le sirve a la gente porque acumula déficit. Es una fórmula que fíjate que todo el tiempo han tenido que compensarla con bonos y demás. Bueno, saquémosla. Si no le sirve a nadie. Mi madre es jubilada de la mínima. ¿Qué estaba preguntando hoy por los bonos? ¿Qué se le dice para ahora este fin de año, 2 o 3 meses siguientes? ¿Qué va a pasar con el jubilado? Al sacar la fórmula va a cobrar más que si hubiéramos dejado la fórmula, sin duda. Pero lo van a compensar con bonos. Y no va a ser necesario bono, porque al no haber fórmula va a ser un pago directo y va a ser claramente más de lo que hubiera cobrado con esa fórmula, que es digamos que era un crimen. ¿A partir de cuándo lo van a implementar a eso? De cuando se apruebe la ley. Cuando se apruebe, ¿lo van a hacer por ley o por decreto? Por ley entiendo que está. Bien. Los salarios. A ver, la política salarial. ¿Qué instrumentos de contención se pueden imaginar para un primer trimestre que podemos tener una inflación del 70%? Y ese fue el mandato del presidente, Pablo. Fue un doble mandato. Su mensaje a mí fue: el déficit cero no se negocia, o sea, no podemos gastar más de lo que recaudamos y tenemos que cuidar a los que menos tienen. En serio, es exactamente eso. No podemos descuidar a los más vulnerables. Esas fueron las dos condiciones con las que yo me tuve que mover. Por eso, digamos, implementamos un plan creíble, sobre todo creíble, lo que no era fácil, de déficit cero, pero a su vez estamos dando contención y fuerte en la parte, o sea, estamos duplicando en un contexto de, como sabés... Eso es para los que menos tienen, es cierto. Sí. Pero pensando en un abanico más amplio, sí. Por ejemplo, ¿por qué dar marcha atrás a la reforma de ganancias que benefició a sectores de clase media que verdaderamente sintieron un alivio frente al desastre que venían sufriendo? Bueno, es todo un tema de equilibrio general, ¿no? O sea, mi objetivo, Pablo, por lo que me juzguen, es que si el año que viene a esta hora hacemos la misma entrevista, vos puedas decirme que hoy, digamos, que dentro de un año podés consumir más cosas. Estamos en una especie de ilusión monetaria y en lo que nosotros llamamos una carrera nominal, donde la tasa le quiere ganar al dólar y el dólar le quiere ganar a la inflación y la inflación a la tasa. ¿Y por qué digo que es una ilusión? Porque le hacen creer a la gente que la compensan, que le pagan más, pero la gente no es tonta y se da cuenta que aunque ganen más pesos, cada vez compran menos. Lo que yo tengo que lograr no es que vos ganes más pesos, es que puedas comprar más bienes. Y a eso es lo que me voy a abocar. Para lograr eso, ¿sí?, es que tomamos estas medidas, justamente. No creo que sea de agrado del presidente después que votó la reforma de ganancias, porque su filosofía es no aumentar impuestos. No creo que sea del agrado del presidente ni de usted. Me decían, bueno, esto es presión de los gobernadores que piden que se restituya el impuesto a las ganancias, tal como estaba. Bueno, dijiste bien, digamos, yo tengo que ser también pragmático, de vuelta, no estoy acá repartiendo riqueza, estoy administrando escasez. Sí, así es, entonces no hay magia acá. ¿No se están quedando cortos con que el ajuste lo pague la política? Estamos transitando muchos aspectos en donde el ajuste lo paga el ciudadano en general, se está pagando y se va a pagar. ¿Y la política qué? Porque yo sé, reforma del Estado, menos ministerios, pero la gente está bastante también despierta en cuanto es maquillaje o cuestiones de fondo. No es maquillaje para nada. Mirá las líneas de lo que yo he pasado. 60% de la reducción de gasto es directamente atribuible, si querés, a la política. Yo te diría más, yo te diría 80%, porque para mí los subsidios son también atribuibles a la política, porque no son subsidios, son, como yo digo, falsos subsidios, porque es plata que se usa para hacer política. Andá a la última elección, ¿qué se hizo? Se hizo eso. Sí. Se ponía cuánto va a pagar de transporte si gana uno u otro. Estás haciendo uso político, ¿entendés lo que quiero decir? Y los subsidios es un 40% del déficit. El déficit, que digamos, ¿cómo se financia eso? Con emisión. La emisión, ¿qué genera? Inflación. Entonces lo que te quieren hacer creer que te están dando por un lado, te lo están sacando para el otro. Vas al supermercado y te matan. ¿Cuándo vamos a poder, por ejemplo, tener libertad para usar cualquier moneda para pagar impuestos o hacer contratos? ¿Estamos muy lejos de eso? Bueno,
digamos, estamos apuntando primero a resolver la catástrofe heredada. Todas esas cosas son alternativas, son programas monetarios y cambiarios alternativos que solo van a poder implementarse una vez que hayamos sacado al paciente de terapia intensiva. Pero de vuelta, vamos hacia ese... Alguien me decía de las tres patas, ¿no? La reforma, digamos, lo fiscal, la reforma monetaria y la reforma del Estado. Como tres patas de una banqueta. Sí, ya te lo dije antes, o sea, en el sentido de el objetivo sigue siendo el mismo, es llegar a una dolarización. Obviamente, si hay una dolarización, los dólares van a circular. El objetivo del presidente, con lo que ha hecho campaña, el presidente no miente, y esto es algo que quiero que quede bien claro porque es un cambio importante. Hay que tener un contrato de verdad con la gente. Es tremendo. El presidente lo conozco desde el año 2015. ¿Viste? Y es así. Lo entrevisté por primera vez en Hora Clave. Y es así. Y me dice lo mismo desde que lo conozco. Y es así. Eso sí conozco, de eso doy fe. Y es clave eso, Pablo, porque se ha perdido la confianza de la gente en el funcionario público. Entonces es mucho más difícil formular políticas cuando no hay credibilidad. Por eso el presidente insiste en que es tan importante llegar a déficit cero, porque es lo que prometió. Entonces nosotros para ganar credibilidad tenemos que poder demostrar que eso lo vamos a hacer. Preguntas rápidas. Sí. ¿No van a coparticipar el impuesto del cheque? No van a de ninguna manera. Porque los gobernadores quieren saber qué va a pasar con las paritarias salariales del Estado, de los empleados del Estado. Bueno. Porque ellos también tienen un problema. Yo escuchaba de algunos gobernadores, ¿no? Están muy bien, están resolviendo la cuestión del gobierno nacional, porque los impuestos que están subiendo o están imponiendo son no coparticipables. Exactamente. Y a los gobernadores, ¿qué? Tienen que achicar el gasto, es cierto, se le quitan las partidas discrecionales. Bueno, es clave que las provincias ayuden, porque vos pensás que de lo que es el gasto en Argentina, voy a hablar en términos, en puntos de producto, 39 puntos, Nación controla solamente 19, 20 son provincias y municipios, ¿sí? Entonces, si no logramos también que las provincias y los municipios hagan su trabajo y todo recae en Nación, bueno, obviamente que se hace mucho más difícil. Además, ¿No le tiene miedo a la aparición de una cuasimoneda? No. En la provincia de Buenos Aires andan, blandiendo una amenaza tácita. No, de hecho... Si no tenemos financiamiento podemos sacar un bono. No, mira, de hecho, Pablo, el esfuerzo lo estamos haciendo esencialmente nosotros, porque las provincias más o menos en su conjunto están en equilibrio. Quiere decir que el Estado les da mucha plata. Okay. Pero, es fácil estar en equilibrio cuando el Estado te reparte tanto. Obvio. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo brutal, como decías vos. Es ministerios, es secretarías, es obra pública, es autos. Estamos entregando en economía estamos devolviendo más de 100 autos. Paritarias de empleados públicos nacionales atadas a la inflación no creo que puedan sostenerse. Bueno, vamos a ver lo que se termina hablando. Tal vez se termine haciendo de vuelta una cláusula gatillo. O sea, vamos a ver en qué termina eso. No puedo adelantarlo hoy. No, pero digo, paritarias en general, sector privado, sector público. Y se está trabajando en eso, ya se está trabajando en algunas, como la bancaria, justamente acaban de pasarme el número, y bueno, vamos a ver cómo se termina definiendo. Es muy difícil, es una negociación, como toda negociación va a ser dura, pero bueno, como te digo, o sea, al final se va a llegar a una solución. ¿Qué va a pasar con los regímenes impositivos especiales como el de Tierra del Fuego, por ejemplo, textiles? Sigue en su curso. Yo estoy en contra de todos los regímenes especiales, que quede claro. Ahora, hay que darles tiempo a las empresas para que se reconviertan. No puedes venir a cortar todo de un día para el otro porque desmantelas todo. Yo, en lo personal, estoy en contra de todas esas cosas. A ver, algunas preguntas sobre dónde saca la plata. ¿Es posible vender acciones de empresas privadas que tiene el Fondo de Garantía Sustentable? No está hoy en carpeta eso. No está en carpeta. No. ¿Se está negociando algún tipo de préstamo puente con bancos internacionales vía Fondo Monetario para llegar a la recaudación de la cosecha? Mira, lo más importante es, no vamos a tener que pedir plata para endeudarnos, porque ahora que la gente entiende la relación entre déficit y deuda, como no vamos a tener déficit, no vamos a tener que tomar deuda.
Las cosas que se está hablando, las está hablando en general el Banco Central, y es para reconstruir reservas. No es para tomar deuda así, sino sabés que le damos reservas negativas de menos 12.000 millones, una hoja de balance demasiado deteriorada. Es en el interés del Banco Central, sobre todo por los próximos 3 meses, mostrar que puede reconstituir reservas. Blanqueo. Sí. ¿Cualquiera puede traer la plata y ponerla en un banco? ¿No se le pregunta nada? ¿Dólares? Cualquiera puede sacar los dólares de su casa, de su colchón, de la lata de leche nido. Sí, de donde quiera. Mientras los ponga en el sistema bancario, bárbaro, es lo que queremos, y después, obviamente, que quede ahí y que se use para fines productivos. Un tributarista me decía, pero el plazo que están poniendo es corto. Menem tuvo 4 años de blanqueo para darle tiempo a los agentes económicos para que confíen en el programa. Bueno, es una crítica que tiene su lógica. Sí, podríamos ponerlo, podríamos extenderlo. La idea de darlo por un plazo corto es que no se especule. Okay. Entonces, decir, mira, la oportunidad está, y un poco el invitar a la gente no solo a que, digamos, con su voto, sino con su participación. Se han cumplido 3 hitos importantísimos. Un presidente que ha dicho la verdad, sí. Gente que lo entendió, sí. gente que lo votó, nosotros que estamos llevando a cabo ese plan, y ahora falta que logremos convencer, sí, a la gente que nos acompañe. Le tomo una frase del profe Juan Carlos de Pablo, ¿no?, que creo que respetamos todos. Un gran profesor. Un maestro. Escribió hoy en La Nación, justamente: sangre, sudor y lágrimas no es un programa de gobierno, es una porción. Exagerar lo que puede ocurrir a corto plazo tiene riesgos. Hay que entusiasmar al sector privado para que gaste. Y termina jocosamente diciendo, tal vez, y si decimos hay que gastar, carajo, o viva el gasto, carajo, del sector privado. Sí, claro. Bueno, por supuesto que lo que estamos buscando con esto es incentivar al sector privado para que compense lo que es el ajuste que está haciendo el sector público. El Producto Bruto, para que se entienda que es consumo e inversión privada más consumo e inversión pública. Nosotros estamos ajustando esencialmente el sector público para que la economía no caiga. Justamente lo que tiene que haber es una mayor inversión y consumo privado. Eso es lo que vamos a buscar lograr. Para eso es clave que logremos crear las condiciones, este plan de estabilización, porque si no, ¿por qué vos vas a venir a invertir en un país que no se puede hacer nada, que no podés sacar tu plata, que la inflación te come? Y entonces la prioridad es estabilizar, y lo que te decía antes, convencer al sector público que vengan, que traigan su plata, que inviertan en cosas productivas, y van a ver que si se hacen las cosas bien, como lo estamos haciendo ahora, entonces el país sí va a cambiar. No cambió nunca antes, porque hace 70 años que se engaña a la gente, que se le dice que los problemas son otros, y eso es lo que queremos cambiar. Me quedan algunas, pero quiero una conceptual fundamental, ¿no? Claro. Dice, un país, ¿cómo recuperamos la reputación? Un país que cambió 6 signos monetarios, creo ya, 16 ceros a nuestro billete. ¿Cómo recuperamos reputación si vivimos devaluando? Si no, porque esto de la demanda de dinero, recuperar genuinamente la demanda de dinero. Es exactamente lo que tenemos que hacer, y es el punto que te decía antes. ¿Por qué se ha perdido? Hay que entender de vuelta por qué. ¿Por qué nos pasó todo eso? Porque desde hace 70 años que la política engaña a la gente con que el problema es el dólar, la inflación y la deuda, mientras ellos seguían gastando de más y de más. Entonces, ¿cómo se recupera eso? Haciendo exactamente lo que estamos haciendo, explicándole a la gente la verdad, que el problema nunca fue este, sino este, y solucionando este. Mirando la cámara, le voy a pedir, ¿por qué decían que usted no? Yo lo estoy conversando, que digo que no era tan afín a los medios. Yo lo veo comunicando bastante bien. No soy afín a los medios. Bueno, trate de hacer el esfuerzo. Lo está viendo mi madre, un hijo joven de 20 años que quiere saber si va a poder terminar de estudiar y si va a poder alquilar, por ejemplo. Dígale cuándo. ¿Por qué vale la pena este dolor? Bueno, vale la pena el esfuerzo que vamos a hacer porque venimos a ofrecer un contrato de verdad a la gente y venimos a hacer las cosas que no se han hecho en los últimos 100 años.
Y si se hacen esas cosas, entonces no tengan dudas que el sacrificio que ustedes van a hacer ahora, a diferencia del sacrificio que han venido haciendo durante todo este tiempo, sí va a rendir sus frutos. Y acá hay un grupo de gente que ha venido por vocación, que no tiene ninguna agenda política, que sabe cómo hacer estas cosas y que pueden confiar en que una vez que el país arranque y tengamos todavía superávit y ahorro, eso se lo vamos a devolver a la gente. ¿Cómo? Con menos impuestos, con más oportunidades de trabajo, y eso se va a lograr antes de lo que se cree. Gracias, ministro, por este diálogo, por esta apertura. No, gracias a ti, Pablo.